Bueno, ¿cómo estamos de noche? Es que estoy hablando de una zona un poco más lejana del Medio Oriente, así que disculpe mi forma de hablar. Por favor, Noel Pacheco González está presentando que presente su disertación. No se olviden, por favor, de todos de poner presente al momento de arrancar y al momento de salir de la exposición, ¿ah? Cuando termina también tiene que poner presente, si no, pongo ausente, ¿correcto? Entonces, por favor, me imagino que no es, bueno, que quien tiene que presentar, en menos de un minuto ya comience, por favor. Ok. Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el injerto de piel, colgajos locales y randomizados. Siguiente, por favor. Bien, teniendo en cuenta un poco sobre el contexto histórico. Atrás, por favor. Ajá. Los Vedas, que son los textos sánscritos de unos 5000 años de antigüedad, y que, bueno, forman parte de las escrituras sagradas del hinduismo, señalan que tanto los colgajos como los injertos eran conocidos en la India. Como en esta cultura se acostumbraba a castigar a los prisioneros de guerra, adúlteros y delincuentes con la mutilación de la nariz, este procedimiento hizo que se desarrollara un ingenioso método para reparar dicha pérdida, que, bueno, con algunas modificaciones actualmente continúa utilizándose. Cabe señalar que en la civilización hindú, la cirugía a castas menores era considerada como un oficio denigrante, motivo por el cual aparecieron los kumas o los alfareros, a quienes se encomendaba la manipulación de los tejidos vivos de estas personas. Así que con la piel de la frente realizaban colgajos que giraban e incorporaban al resto de la nariz existente. Y cuando el extremo distal había, por así decirlo, pegado al lecho receptor, seccionaban el pedículo y luego se devolvía el excedente al lugar de origen. Siguiente, por favor. Luego apareció Celsus en el primer siglo después de Cristo, quien recogió las traducciones y los conocimientos transmitidos por los hindúes, árabes y egipcios a la civilización griega y luego a la civilización latina. Y luego publicó su libro De Re Medica, donde describe tanto colgajos como trasplantes de tejidos, lo cual le ha significado pues ser considerado por muchos como el verdadero precursor de esta disciplina. Posteriormente apareció Galeno, el médico Galeno, quien emigró a Roma y preparó escritos que mezclan la magia con los conocimientos científicos, donde entregaba instrucciones precisas sobre cómo realizar cirugías reparadoras de la cara, la nariz y las orejas, tratándolas con colgajos de áreas cercanas. Siguiente, por favor. Pero bueno, finalmente el real propulsor y difusor de esta obra fue el cirujano italiano Gasparo Tagliacozzi, que es de Bolonia, quien fue conocido como el segundo padre de la cirugía plástica después de Celsus, debido a la trascendencia de sus procedimientos. Durante el siglo XVI, Tagliacozzi fue el primero en describir científica y fisiológicamente la utilización de un colgajo del brazo para la reconstrucción de la nariz. Sin embargo, y lamentablemente, en una sociedad que aún padecía pues de estertores medievales, él fue atacado por influyentes teólogos que lo acusaron de interponerse a la obra de Dios y atribuyeron sus éxitos a la gracia del diablo. Entonces fue perseguido y luego muerto. Entre algunas frases de Gaspar y Tagliacozzi que pudimos ver, estaba esta que era: nosotros restauramos, reparamos y volvemos a hacer esas partes del cuerpo que la naturaleza dio, pero que el infortunio ha quitado. No tanto como para deleitar la vista, pero sí lo suficiente como para elevar el espíritu y ayudar a la mente del afligido. Siguiente, por favor. Bien, comenzando con la exposición, vamos a hablar sobre los injertos. Los injertos son una porción de piel que contienen elementos cutáneos y su futura supervivencia va a depender de las condiciones del lecho receptor, que vamos a ver posteriormente las condiciones, pero una de las más importantes viene a ser que tiene que estar bien vascularizado. Vamos a ver que va a haber injertos parciales y va a haber injertos totales. Eso también lo vamos a ver posteriormente en un cuadro que lo explica mejor, pero
Los injertos faciales no contienen todo el espesor de la piel y la zona donadora epiteliza nuevamente. Va a comprender una epidermis completa y una dermis que puede ser variable, y esta va a poseer una contracción primaria en las cuales va a estar presente la elastina, que va a tener una reacción inmediata. Entre el estrato parcial va a estar fijo el tejido en un 10 al 20% y un estrato total que va a crecer con el tejido en aproximadamente el 40%. El injerto total va a contener todo el espesor de la piel y la zona donadora va a requerir plastía o reconstrucción. Este va a contener una epidermis y una dermis completa, la cual va a tener una contracción secundaria que, a diferencia del injerto parcial, va a tener una menor deformidad, en las cuales van a estar presentes los miofibroblastos, que van a tener una reacción tardía. Y bueno, el estrato parcial va a estar en un 40%, a diferencia del estrato total, que va a estar en un 10 al 20%. Siguiente, por favor. Bien, la clasificación de los injertos va a depender, o lo vamos a clasificar de dos maneras, de acuerdo a su origen y de acuerdo a su grosor. En la clasificación de acuerdo a su origen tenemos al autoinjerto, que es piensa ser del mismo paciente de diferentes zonas del cuerpo. Tenemos al isoinjerto, que estos son de gemelos univitelinos, al homoinjerto, que viene a ser de donantes vivos, a los aloinjertos, que son donantes muertos, los seno o heteroinjertos, que vienen a ser de animales. Y de acuerdo al grosor, acá tenemos pues de grosor parcial delgado, que viene a ser de 0.5 a 0.40 milímetros. Entre las ventajas de esto es que va a sobrevivir con mayor facilidad y los sitios donantes cicatrizan también con mayor facilidad. O bueno, en este caso, mejor dicho, con mayor rapidez, de 7 a 10 días. En cuanto a las desventajas, tenemos que la contracción viene a ser máxima y una baja resistencia, la sensibilidad viene a ser pobre. Y en cuanto al punto de vista estético, pues es un poco deficiente. El injerto parcial intermedio, una ventaja es que se puede expandir de 1.59 veces su tamaño, se puede aplicar sobre una herida irregular y contaminada y da una hemostasia controlada. En cuanto a las desventajas, pues da un aspecto de piel de cocodrilo. Tenemos también el injerto de grosor parcial ancho, que viene a ser mayor a 40 milímetros, a 0.40 milímetros, perdón. Entre sus ventajas tenemos que tiene menor contracción, tiene mayor resistencia al traumatismo, hay una sensibilidad buena y estéticamente hablando un poco más aceptable. Las desventajas es que la sobrevida del trasplante va a disminuir y el sitio donante cicatriza de forma lenta en unos 10 a 18 días. Y de grosor total, pues sus cualidades van a ser casi cercanas a la piel normal. Tiene una contracción mínima, es bastante resistente al traumatismo, tiene buena sensibilidad y está mucho mejor visto desde el punto de vista estético. En cuanto a las desventajas, pues tiene una sobrevida deficiente, el sitio donante tiene que cerrarse por medios quirúrgicos y los sitios donantes van a ser escasos. Siguiente, por favor. En cuanto a las condiciones para la supervivencia, tenemos que tener en cuenta que debe haber una buena vascularización de la zona receptora y tiene que haber un contacto del injerto con el lecho íntimo y bueno para que se puedan dar las 3 fases siguientes, que son las fases de integración. También tiene que haber una inmovilización adecuada del injerto de piel y una eliminación de la infección hasta donde sea posible. Algo importante es que el lecho tiene que encontrarse limpio, bien irrigado y con la capacidad de dar nutrición al nuevo tejido injertado. En cuanto a las fases de integración, pues tenemos 3 fases. Tenemos la fase de circulación plasmática o de imbibición. Esto se da en las primeras 24 a 48 horas. Acá se van a absorber los nutrientes y el oxígeno de este lecho receptor y van a pasar por difusión. Se forma una capa de fibrina y gana hasta un 40% de su peso en las primeras 24 horas. Luego tenemos a la fase de inoculación. Esto se da al tercer día y se da lo que se conoce como el kissing capilaris, que son que los capilares de la zona dadora y de la zona receptora se alinean. Y luego da la fase de neovascularización, que es como en el 5º día, y se da la neoformación de vasos del injerto y del lecho. Cualquier alteración de estas puede provocar un fracaso total o parcial, ¿no?, del injerto. Entonces tenemos que puede ser porque el lecho receptor sea inadecuado, ya sea que no haya suficiente irrigación, que haya contacto insuficiente entre ambas superficies, por ende habría una dificultad en la vascularización, que hayan hematomas y seromas del lecho receptor,
lo cual impediría que haya la posición del injerto sobre el lecho receptor, que hayan infecciones o traumas, ¿no? Que, el trauma pues deterioraría el injerto ya que se movilizaría. Siguiente, por favor. Bien, el procedimiento para injertar viene a ser que primero vamos a preparar la zona receptora. No son buenas zonas receptoras los nervios, tendones y cartílago, pero sí son buenas el músculo, la grasa, la fascia, la dura madre y el periósteo. Se tiene que preferir que la zona receptora esté bien irrigada, sin tejido necrótico, sin cuerpos extraños y sin hemorragia, que haya un equilibrio bacteriano y que haya un equilibrio también sistémico. Y luego pues elegimos la zona donadora. Algo importante es que mientras más cercana esté la zona donante de la zona receptora, más se van a aparecer los tejidos y por ende pues va a haber un mejor resultado. Para un injerto de piel parcial tenemos a las nalgas, o puede tomarse, ¿no?, de las nalgas, de los muslos, de los brazos, de la espalda, del abdomen. Y para un injerto de piel total puede tomarse de la parte anterior y posterior de la oreja, del párpado superior, de la parte superior de la clavícula, de la cara interna y superior del brazo y del área de la ingle. Algo importante acá también viene a ser cuidar el color, sobre todo en la cara. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuándo utilizar un injerto de piel de espesor parcial? Esta se va a utilizar para cubrir heridas grandes de piel que no tienen suficientes vasos sanguíneos intactos. Se puede utilizar en áreas que tengan quemaduras o profundas, ¿no? Si la herida, por ejemplo, está en el cuello o en la mano, se podría aplicar como un injerto de hoja, y en caso de un injerto de piel mallado se utiliza cuando el área para cubrir es más grande, puesto que estas mallas van a hacer que este injerto de piel de espesor parcial sea más elástico, porque este no es tan elástico como el total. Este es menos elástico justo por la contracción primaria, que tiene menos, entonces es menos elástico y por ende pueden aplicar las mallas para volverlo un poco más elástico cuando el área para ser cubierta es más grande que la piel que tenemos disponible. Y también se puede utilizar cuando se espera que se drene mucha sangre y líquido de la herida, ya sea en heridas infectadas, ¿no? ¿Y cuándo utilizar un injerto de piel de espesor total? Pues este injerto de piel de espesor total va a ser más elástico y se va a utilizar para cerrar una herida o para cubrir pequeñas áreas. También se utiliza cuando es importante emparejar el color de la piel normal con la piel del injerto, y también cuando se deben evitar contracturas. Se puede utilizar para cara, nariz, párpado, oreja y también para reparar la piel de los dedos. Siguiente, por favor. Uy, no cambió, creo que. ¿Cambió? Sí, ya. En cuanto en este cuadro podemos ver pues que algunas diferencias del injerto de piel parcial versus el injerto de piel total. Tenemos que las zonas dadoras en cuanto al injerto de piel parcial van a ser muchas, a diferencia del injerto de piel total, que van a ser pocas. La reutilización de estas zonas también en el injerto de piel parcial va a ser a los 10 a 15 días, mientras que en el injerto de piel total pues no se puede reutilizar. El cierre de las zonas dadoras en el injerto de piel parcial va a ser por epitelización, mientras que en el injerto de piel total va a ser por sutura. La contracción primaria en el injerto de piel parcial va a ser escasa, se pierde solo el 10% de la superficie. Es por eso que no hay una buena elasticidad en el injerto de piel parcial, mientras que en el injerto de piel total es importante, ¿no? Pierde el 40% de superficie. La contracción secundaria en el injerto de piel parcial es importante, mientras que en el injerto de piel total es escasa. La expansión en el injerto de piel parcial hay buena expansión, mientras que en el injerto de piel total no hay expansión. El prendimiento es más fácil en el injerto de piel parcial porque son más delgados, mientras que es más difícil en el injerto de piel total porque son más gruesos. El almacenamiento en frío para la reutilización
el injerto de piel parcial puede ser hasta de 2 semanas, mientras que el injerto de piel total pues no puede ser más de 3 a 4 días. La reinervación en el injerto de piel parcial es menor, mientras en el injerto de piel total es mayor. La hiperpigmentación es mayor en el injerto de piel parcial, mientras que en el injerto de piel total es menor. El crecimiento de pelo y el crecimiento de sebo, ambos son menores en el injerto de piel parcial a comparación del injerto de piel total. La transpiración no se da en el injerto de piel parcial, mientras que sí, dependiendo de la reinervación, se da en el injerto de piel total. La capacidad de cobertura en el injerto de piel parcial pues es para extensas lesiones, incluso por eso se puede hacer enmayado, y mientras que el injerto de piel total es para pequeñas lesiones. Y la calidad de cobertura y el resultado estético viene a ser menor en el injerto de piel parcial y mayor en el injerto de piel total. Siguiente, por favor. ¿Cómo se obtiene entonces? Se puede obtener mediante los instrumentos como el bisturí, los cuchillos para injertos de piel como el Blade, el Ferris, el Smith, el Humvee o el Bullion, mediante dermátomos de tambor manuales como el Padgett y el Reese, y mediante dermátomos de hoja eléctricos y de aire comprimido como el Brown, el Hall, el Zimmer y el Castro Viejo. La toma de injertos de grosor total, se tiene que medir la herida, se tiene que incrementar de 3 a 5% debido a la contracción primaria, se pone anestesia en el sitio donante y se tiene que delinear el tejido porque se puede distorsionar, ¿no? En el momento de querer retirarlo, entonces mejor lo delineamos y ya lo tenemos marcado. Luego se hace una incisión en el área marcada, se levanta el tejido con una pinza para darle tensión, mientras que se diseca el injerto de la grasa subcutánea. Y luego se puede hacer un cierre primario o se puede hacer un injerto de espesor parcial. Siguiente, por favor. Y en el área receptora del injerto de piel, pues se administra la anestesia apropiada y se prepara la herida para que se pueda injertar. Se realiza una limpieza adecuada de la zona y se logra una adecuada hemostasia. Siguiente, por favor. En cuanto a la aplicación del injerto, pues se puede hacer el enmayado, que consiste en pasar el tejido por el instrumento, el cual va a hacer cortes lineales, que al estirarlos se van a formar como que una especie de rombos. Este método va a tener ventajas, por ejemplo, se pueden evitar hematomas en el momento de la cicatrización, ¿no? Como se puede ver en la figura de la derecha, en la imagen A se va a ver que se está utilizando la máquina de malla para ampliar el tamaño del injerto de piel. Y en la parte B se pueden ver los injertos no mallados que se van a agrapar en su lugar sobre la herida despridada que se puede ver en el hombrito de la persona, del brazo derecho. Siguiente, por favor. Luego, esto es importante, ¿no? En cuando es un injerto de piel total, se puede suturar o sujetar con grapa primero las esquinas para dar la orientación apropiada y después se sutura, ¿no? Alrededor. En este caso es aconsejable primero pasar la aguja a través del injerto y luego a la herida para prevenir la elevación del injerto. Se tiene que hacer una adecuada aproximación epidérmica para dar resultados estéticos óptimos y no estrangular los bordes. Pero en el caso del parcial, del injerto parcial de piel, pues ya no se necesita esto de estar suturando, ¿no? Simplemente pues se coloca la piel parcial sobre el injerto, o sea, se coloca el injerto sobre el lecho y ya pues luego se pone la gasa de vaselina, se forra con gasa húmeda y finalmente pues con una gasa seca. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo postoperatorio, pues se hace la inmovilización de los injertos. Se puede utilizar acá férulas en zonas de flexión donde la contracción de los injertos sea mayor, por ejemplo. Se tiene que hacer la evacuación de los hematomas. En esta vez se pueden utilizar las mallas, ¿no? Que nos ayuda a evitar los hematomas. Se manejan las infecciones, se tiene que desbridar el tejido necrótico y se tiene que dar un manejo antibiótico. Y la prevención de cicatrices hipertróficas utilizando pues prendas compresivas, en este caso la presoterapia, utilizando geles de silicona y manteniendo la zona húmeda.
Y en cuanto a las contraindicaciones, tenemos que una contraindicación es que el hecho no sea viable o esté infectado, ya que esto resultaría en el fallo del injerto, que haya necrosis residual, que haya tejido desecado, que haya sangrado persistente y que el hueso cortical esté sin periósteo, que esta es una contraindicación absoluta. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los colgajos. Siguiente, por favor. Como definición vamos a tener que los colgajos van a ser estructuras tisulares que se van a transferir de una parte del cuerpo a otra, y estas pueden ser vascularizadas por plexos subcutáneos, como es el caso del colgajo aleatorio, o por pedículo arteriovenoso, como es el caso del colgajo axial. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a recordar un poco acerca de la vascularización cutánea. Principalmente, desde el punto anatómico, la piel va a presentar 3 plexos. El primero va a ser el plexo cutáneo, que va a incluir a su vez a 2 plexos, que son el plexo subepidérmico, que se puede observar en la imagen como el número 1, y el plexo dérmico como número 2. También vamos a encontrar el plexo subcutáneo y va a incluir al plexo subdérmico y al plexo subcutáneo. Y el plexo facial, que va a incluir al prefacial y al subfacial. Ya, bueno, la sangre va a llegar a través de estos plexos por arterias, y estas van a tener un orden específico, los cuales es importante conocer. Prácticamente van a ser 3 arterias. La primera es la arteria segmentaria, que va a llegar a ser una rama periférica de la aorta. La podemos ver con el número 9. Después la arteria perforante, que sería ramas de la segmentaria, y esta a su vez se va a dividir en directa, que va a ascender directamente a la irrigación cutánea, también conocida como septocutánea, y la indirecta, que va a dar una irrigación secundaria, ya que va a atravesar primero por el músculo y luego va a ascender a irrigar la piel. Y esta va a ser más numerosa que las directas y también es conocida como músculo cutáneo. Y por último, las arterias cutáneas, que están dispuestas de manera perpendicular. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la teoría de los angiosomas. Esta teoría va a explicar que el cuerpo va a tener diferentes territorios vasculares tridimensionales. Y como podemos ver en la imagen, el cuerpo presenta diferentes territorios vasculares y cada uno de estos va a estar irrigado por una arteria específica. Se calcula que aproximadamente vamos a tener más de 400 angiosomas, y de estos el 40% van a ser directas y el 60% indirectas. Ya lo había mencionado anteriormente. Por otra parte, vamos a ver que cada angiosoma va a estar unido a otro a través de una anastomosis vascular, y cada una de estas anastomosis va a estar unida por los vasos de choque. Y bueno, ¿cuál es la relevancia o la importancia o la relación con los colgajos? Es que cada angiosoma va a definir los límites que van a ser seguros para que el tejido pueda ser transferido con un colgajo. Siguiente. Ya, en cuanto en sí a la teoría del angiosoma, vamos a ver que va a estar formado por 3 territorios: un territorio anatómico, uno dinámico y otro potencial. Vamos a hablar primero del territorio anatómico. Es el territorio de perfusión normal en reposo de la arteria antes de que se levante el colgajo. Como podemos ver en la imagen, tenemos 2 territorios y cada territorio va a estar irrigado por una arteria específica. Y vamos a ver que acá no va a haber una discontinuidad de la piel. Por otro lado, en el territorio dinámico, esta va a consistir en la vascularización de un territorio vecino anastomótico cuyo pedículo se ha seccionado. Como vemos en la imagen, se ha seccionado la vascularización de una parte del territorio, pero el tejido o el territorio circundante a él, que sí tiene irrigación, puede compensar las necesidades del segmento sin irrigación. Y el otro punto es el territorio potencial, que van a ser territorios lejanos que podrían ser perfundidos si justamente la riqueza de las redes anastomóticas del otro lado van a poder irrigar a esta zona. Como vemos en la imagen, son territorios muy lejanos y vemos que al cabo de 7 días este territorio va a estar vascularizado y ha podido vascularizar a la zona que ha sido seccionada. Siguiente.
Bueno, como indicaciones generales para los colgajos, las indicaciones van a ser que se va a dar cuando no es posible realizar un cierre primario y el injerto resulte poco adecuado. También cuando va a haber reconstrucciones de cara, dando un mejor resultado estético y funcional para cobertura de elementos nobles, para cobertura de úlceras de presión, cobertura de elementos protésicos, reconstrucciones oncológicas o cobertura de regiones con escasa irrigación. Siguiente. En los colgajos tenemos que tener en cuenta las líneas de Langer. Estas líneas se forman en zonas donde las fibras elásticas de las dermis proporcionan tensión constante. Tenemos que tener muy en cuenta estas líneas al realizar un colgajo, ya que los cortes de los colgajos deben seguir estas líneas para que podamos tener una cicatriz poco visible y así tener un mejor resultado estético. Siguiente. Ya. Para la supervivencia del colgajo vamos a tener patrones de supervivencia, el cual va a ser que el borde distal de un colgajo siempre tiene irrigación aleatoria por plexos dérmicos superficiales y el territorio anatómico de un colgajo corresponde al área de perfusión normal en reposo de la arteria que lo nutre. Ahora vamos a tener también causas de fracaso de un colgajo. Estas causas se van a dividir en dos grupos, en factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos, básicamente, estos tienen que ver con el aporte sanguíneo del colgajo. Y los factores extrínsecos van a ser errores en posición y curación del colgajo, tensión en el cierre de la herida, torsión del pedículo, se puede dar por hematomas, infección o errores en la anastomosis vascular. También vamos a tener el fenómeno de retardo, que va a consistir en la interrupción quirúrgica de una porción de irrigación del colgajo antes de que éste sea transferido. El objetivo es que aumente la supervivencia a través de la incorporación de nuevos territorios potenciales al colgajo y también para mejorar así la tolerancia a la isquemia o que aumente la vascularidad. Este fenómeno se debe esperar aproximadamente entre 2 a 3 semanas para hacer una transferencia definitiva. Siguiente. Ahora, la clasificación de los colgajos va a ser amplia y esta se va a dividir dependiendo de su composición, su movilización, la región anatómica donante y la irrigación sanguínea. Dentro de la clasificación por la composición vamos a tener las simples y las compuestas. Dentro de la movilización o de transporte vamos a tener las que son de vecindad. En esta vamos a encontrar los locales o con pivotes y los que son a distancia, que vamos a encontrar los directos, indirectos, libres. Según la región anatómica donante, estos se van a dividir en cabeza y cuello, tronco, extremidad superior y extremidad inferior. Y por la irrigación sanguínea se puede dividir en randomizadas, axiales y perforantes. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación por su movilidad, de los de vecindad, que van a ser los locales, también conocidos como avance o deslizamiento. Siguiente. Ya, para hablar de los colgajos locales, primero tenemos que tener en cuenta algunos términos. Por ejemplo, el defecto primario. Esta va a ser la herida que se va a cerrar mediante un colgajo cutáneo local. Y el defecto secundario va a ser la herida creada cuando se transfiere un colgajo de piel para reparar el defecto primario. Por ejemplo, teníamos el colgajo y el colgajo lo cubrió y el defecto a su vez creado por otro defecto que tiene que ser reparado. Siguiente. Ya, el movimiento del tejido primario. Esto se va a dar cuando el colgajo de piel se transfiere a un defecto. Esto suele ocurrir por deslizamiento o giro del tejido. Por otro lado, el movimiento del tejido secundario es el desplazamiento de la piel que rodea el defecto hacia el centro del defecto primario. Ahora, el movimiento primario y el secundario siempre van a tener movimientos opuestos. El otro es la tensión de cierre de la herida. Es la cantidad de tensión que se da a lo largo de la línea de sutura en una herida reparada.
Esto es muy importante ya que a mayor tensión va a haber más distorsión en la piel y el cual hará que la estética no sea tan buena. Siguiente. Ya. Los colgajos locales se van a definir como aquel tejido que está inmediatamente adyacente o cercano al defecto primario, y estos pueden ser también de avance o deslizamiento. Por ejemplo, en la primera imagen podemos observar el defecto primario o lesión primaria. Para hacer el colgajo de avance tenemos que darle forma rectangular al defecto primario y diseñar un colgajo para transportarlo y pueda cubrir el defecto primario. En cambio, en la segunda imagen se va a tener que hacer triángulos de Bureau para que haya mejor tensión en la herida y podamos tener un mejor resultado y pueda quedar como en la imagen de abajo. Y en la tercera imagen tenemos que ver la proporción que es muy necesaria sobre la longitud y el ancho que va a tener el colgajo de avance. Se dice que la parte del tronco y las extremidades, la relación entre el ancho y el largo tiene que ser de 1 a 1 y en algunas bibliografías de 1.5 a 1.5. Pero en lugares donde hay mayor extensibilidad y mayor vascularización, como es la cara y el cuello, esta proporción de longitud y anchura tiene que ser de 3 a 1. Siguiente. Bueno, dentro de los colgajos locales vamos a encontrar la plastía en H. Básicamente es lo mismo que los del avance, solo que en este caso van a ser dos colgajes de avance opuestos que van a permitir cubrir una pérdida de sustancia de tamaño moderado. Como podemos observar en la imagen, ahí se ven dos colgajos, ¿no? Y ahora esto se va a utilizar más que todo en defectos que son un poco más amplios. Siguiente. Siguiente, una más, por favor. Ya. Otro de las es la plastía en B y Y. En este caso dibujo una B al lado del defecto y los brazos de la B van a avanzar para cubrir el defecto y al cerrar más la zona sobrante se va a formar una Y. Como vemos en la imagen del dedo, es un paciente que tiene una lesión con una exposición de la falange, entonces lo que se hace es dibujar la B. Esta va a subir el colgajo y luego se va a coser y al final va a tomar la forma de Y. Si el defecto es muy grande, se van a hacer dos Vs, como se ve en la tercera imagen, y se van a hacer estas dos Vs en lados opuestos y quedaría como se ve en la imagen. Siguiente. Ya. Ahora vamos a tener a los colgajos locales con pivotes. El primero de ellos es el de rotación. Los colgajos por rotación van a pivotear alrededor de un punto fijo en la base del colgajo y van a rotar alrededor de un arco hacia el defecto. Clásicamente está diseñada para moverse alrededor de un arco de 30 grados o menos y en un radio aproximado de 2 a 3 veces mayor el diámetro del defecto y la longitud de este puede ser entre 4 a 5 veces el ancho del defecto. Como podemos observar en la imagen, también se pueden hacer triángulos de Bureau que pueden ser usados para disminuir la tensión en este caso. Siguiente. Otro de los colgajos con pivotes, es la transposición. En este caso, los colgajos por transposición son un tipo versátil, pero este diseño va a crear siempre un defecto secundario. Y el colgajo se va a elevar de un sitio donador y es rotado sobre una puente de piel incompleta para ser posicionado sobre el defecto. El sitio de donador debe ser cerrado posteriormente.
Dentro de estas se va a encontrar las plastías romboidales, bilobuladas, las zetaplastías, y todos son muy utilizados en reconstrucciones que van a involucrar cara. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora vamos a hablar del colgajo bilobulado. Este es un colgajo de transposición doble y consiste en 2 lóbulos con un solo pedículo. Va a ser diseñado más que todo para reclutar piel adyacente desde zonas con más laxidad a áreas de deficiencia. El lóbulo primario está adyacente al defecto y se diseña para tener un diámetro igual al del defecto. Por otro lado, el lóbulo secundario se usa para reparar el sitio donador del colgajo primario y tiene aproximadamente la mitad del diámetro o un poco más del lóbulo primario. Y el sitio donador secundario se va a cerrar en primera intención. Siguiente. Ya, ahí podemos observar un colgajo bilobulado en la paciente que se le ha realizado en la nariz, en el área de la nariz, y ahí se ve el primer lóbulo, el segundo lóbulo y el defecto que se tiene que terminar de cerrar. Siguiente. Otro de los colgajos va a ser el colgajo de Lindbergh. Este colgajo es una variedad de colgajo de transposición y va a ser, originalmente es crear un rombo alrededor del defecto con ángulos de 60 a 120 grados, y el colgajo diseñado para el cierre se extiende a partir de la esquina con el ángulo de 120 grados, ¿no? Siguiente. Uno más, por favor. Siguiente. Ya. El otro es la zetaplastía. Esto va a ser una plastía en Z. Este es un colgajo de transposición doble que consta de 2 triángulos y cada uno con punto de pivote independiente. Un colgajo triangular se transporta en su punto de pivote en el sentido de las agujas de reloj, mientras que el otro va en contra, hacia su sitio de receptor triangular. El cuerpo de la Z es la cicatriz, luego con una inclinación de 60 grados, esta se va a cortar y se dibujan los brazos y se transportan los colgajos. La plastía en Z es usada para cambiar la dirección de una cicatriz con el fin de aliviar su contractura a expensas de alargar su longitud final. Como reglas, vamos a tener que el mínimo el ángulo utilizado es de 30 grados. Si el ángulo utilizado es menor a este, va a provocar necrosis en las puntas. En la mayoría de los casos, las zetaplastías de 45 a 60 grados son las más usadas y las de mejor resultado. Y si se trata de una cicatriz larga, es mejor realizar varias chicas que una o dos grandes. Y la sutura debe ser cuidadosa en la punta y bordes de colgajos para evitar la necrosis. Siguiente. Ya, debemos ver el porcentaje de la longitud ganada. Por ejemplo, con un ángulo de 30 grados se va a ganar un 25% de longitud. Y con un ángulo de 45 grados se va a ganar un 50% de longitud. Con un ángulo de 60 se va a ganar el 75% de longitud. Los ángulos de la zetaplastía y la ganancia teórica en longitud van a ir hasta los 90 grados, ganando así un 120% de longitud. Siguiente. Una más, por favor. Ya. Otro de los colgajos locales va a ser la interpolación. Este va a ser un colgajo que se va a movilizar para cubrir un defecto cercano, pero no adyacente, dejando un puente cutáneo entre esta y el pedículo. Y el pedículo puede ser subcutáneo o bien permanecer sobre la piel sana hasta su sección o liberación posterior. Siguiente.
Recordando la clasificación de los colgajos, por su irrigación sanguínea vamos a tener tanto los colgajos axiales, los cuales se van a basar en el aporte arterial. Este va a ser concreto y además es dominante, y hablando de ese aporte arterial va a discurrir a lo largo de su eje mayor, como se observa en la imagen. La otra son los colgajos randomizados o random. Se obtiene sin referencia de un aporte vascular en sí, pero la irrigación se dará a través de la red vascular o del plexo subdérmico. Siguiente, por favor. Como ya en la última parte de la exposición, vamos a hablar sobre los colgajos randomizados. Estos colgajos randomizados también se llaman colgajos de patrón aleatorizado. En este tipo de colgajo la irrigación va a provenir de múltiples y pequeñas arterias del plexo subdérmico. La mayoría, no todas, de los colgajos cutáneos locales pequeños se van a basar en el aporte sanguíneo aleatorizado. El método de transferencia va a tener las mismas características de lo que ya se ha mencionado antes de los colgajos locales. Es importante que consideremos el tamaño limitado de la longitud y también del ancho, que va a ser aproximadamente de 1 en 2 o de 2 en 1 con lo que respecta a extremidades inferiores, y de 4 en 1 o 1 en 4 en cabeza y cuello. Pero como ya mi compañera les ha mencionado antes, es por seguridad se considera que es mejor que sea la relación de 1 a 3 en cabeza y cuello para estar seguros de que va a tener una buena irrigación el colgajo. Siguiente, por favor. Dentro de los colgajos de avance, vamos a observar la imagen. Esquemáticamente se ve como un rectángulo donde el lado menor va a coincidir con el lado mayor de la zona receptora, por lo cual va a haber tanto elasticidad cutánea como también la longitud del colgajo. Hay un link, por favor, si lo puedes poner. Es el rectangular. A ver, por favor. Es un poco complicado explicar de forma teórica, entonces nos vamos a ayudar con videos. Ahí estás en H. Antes, por favor. Sí, es correcto, el video está bien, perdón. Entonces, como les mencionaba, el lado menor va a coincidir con el lado mayor, que va a ser la zona receptora. Y eso es lo que se está buscando hacer. ¿Qué tipo de colgajo estás realizando, Preciosa, ahí? Sí, es el colgajo rectangular, es decir, es el colgajo de avance, que se va a ver como un rectángulo. Y como ya mencioné, pues el lado que va a ser más pequeño llega a alcanzar a la zona receptora y ya se está procediendo a hacer la sutura. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Sí, doctor. Bella, está bien que presentes un video, pero tienes que describirlo. Descríbelo. Sí, doctor. Ya mencioné, es que, bueno, ya.
como les comentaba, ¿no? Ese lado va a alcanzar y ya se está procediendo a la sutura. Ahí termina. Ya voy a explicar a más detalle las siguientes para que se entienda mejor. Ya, con respecto a la plastía en H, que es otro de estos tipos, la siguiente imagen muestra este procedimiento, la cual está asociada a dos colgajos de avance, los cuales van a estar diametralmente opuestos sobre el eje menor. Esta plastía va a estar indicada enfrente a la altura de la cicatriz vertical, ya que de algún modo en este tipo de la plastía en H va a ser poco visible la cicatriz. Como se ve en la imagen, podemos ver que la lesión está en el medio y se va a proceder como a abrir el colgajo se va a dar de ambos lados y la sutura va a terminar en la parte del medio. No es como en la anterior que avanza, ¿no? Un lado menor va hacia el lado mayor, ¿no? En este caso se encuentra en el medio. Y va a tener una forma de H y por ello el nombre. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener la plastía en B en Y o de Y en B, destinada a aumentar la longitud, estamos hablando de B en Y, o a disminuirla en el caso de Y en B. Creo que no se puede. Bueno, ya puedes poner el video para poder explicar mejor porque está tapando la imagen. Explícalo, Bella, explica el video. No, doctor, recién va a poner el video. Bueno, el minuto. No, está bien. Bueno, está bien. No, está bien. Voy a explicar todo. Vamos más adelante, por favor, para explicar la imagen que había puesto antes. Porque está demorando. La siguiente, hay una imagen de una paciente mujer. Ahí está. Desde el principio, por favor. Bueno, ya, en la imagen vamos a poder ver que se tiene, ¿no?, el defecto, y en este caso se deben quitar las esquinas laterales del colgajo para que de algún modo, al momento no vamos a abrir por la parte inferior, como se ve en la imagen. Ponle pausa, por favor, para que pueda explicar. A diferencia del anterior, no se va a despegar por la parte... Ay, no, antes, por favor, ya, ahí. Pero se va a cortar muy bien los bordes. No se corta por la parte de abajo, pero sí por los bordes, ya que lo que se busca es que aún permanezca el tejido celular subcutáneo para que a través de este llegue el flujo sanguíneo. Y al final, lo que era un tejido en V, que lo vemos ahí, va a terminar y se va a ver como una Y o una Y. Otro dato importante aquí es que a diferencia del avance rectangular, en el ápice del dedo, siguiente por favor, que es otro de los, digamos, donde se ve más este tipo de plastías, es ahí donde nos incomodaría la flexión interfalángica. Es por eso que, que siga el video, por favor. Entonces, en este caso, es por ello que se realiza esta plastía en el ápice de los dedos para que no nos incomode la flexión interfalángica distal. Y vamos a proceder a ver lo mismo, lo que hemos mencionado, pero lo va a explicar. ¿No se escucha el audio? ¿Casualidad? No se escucha nada del audio, se te escucha a ti, no el audio. Ya, está bien. Bueno, no hay problema. Ya expliqué lo importante, como decía, es el mismo procedimiento, se va a ver en B y va a terminar en Y. Y se realiza principalmente por ese motivo, ¿no? Para que la flexión interfalángica distal no nos incomode de algún modo si se realiza con el avance rectangular. Y esas dos imágenes ya son de un paciente real. Ya no es una imagen didáctica. Pósele, por favor. Ya, continuamos con la exposición. Eso era lo que quería mostrar con las imágenes. Dentro de los colgajos de rotación randomizados, también vamos a tener, en la imagen nos muestra que es un círculo tallado donde la prolongación de una base receptora va a tener una forma triangular. Entonces, la rotación de esta zona receptora se va a realizar gracias a la elasticidad cutánea que se va a tener y se puede realizar de dos formas, de un procedimiento
llamado Blaskowitz, le va a dar la movilización del colgajo, el cual se va a ver facilitado por la escisión de un triángulo cutáneo que lo podemos ver en imagen. Dentro de este vamos a ver que el desplazamiento del colgajo va a permitir que el punto A, que se observa, está con un círculo, el punto A va a llegar y se va a unir hacia el otro punto A, y también va a permitir que el punto B alcance al punto C. Y en el caso del procedimiento de Molly, se realiza también una cetoplastía, que lo vemos con el círculo verde. Ahí se ve la cetoplastía que también se realiza. Siguiente, por favor. Dentro de los colgajos de transposición, el colgajo se pasa por encima de una zona sana no despegada para poder cubrir la zona receptora. Siguiente, por favor. Aquí vamos a poder ver el colgajo de Lindbergh, donde es una variedad del colgajo de transposición que también se mencionó antes. ¿Puedes poner el video, por favor? Bueno, el paciente tenía una lesión carcinomatosa que se va a observar. Ahí están haciendo la limpieza, ¿no?, correspondiente para poder empezar con el procedimiento. Es importante siempre hacer el diseño del colgajo, porque cuando coloquemos o infiltremos la anestesia puede cambiar la anatomía. Y de esta forma al interponer, ¿no?, va a haber una transposición y se va a cerrar. Es algo complicado de explicar, pero con el video se va a entender mucho mejor lo que se busca hacer. Aquí ya están retirando el carcinoma. Y se hace el cambio de posición o la transposición, en este caso, el colgajo de Lindbergh, y se va a cerrar. Y ya después de hacer la sutura, se ve el postoperatorio del paciente y queda de esta forma la cicatriz. Siguiente, por favor. Existen factores de riesgo para el compromiso vascular del colgajo. Dentro de estas van a ser, por ejemplo, el vendaje, si se ha usado férulas apretadas o no, las suturas si han sido apretadas o no, la posición o movimiento del paciente, lo cual va a aumentar la presión sobre el colgajo, si se ha formado un hematoma, ya que va a aumentar la presión tisular y esta va a interferir con la perfusión, si hay una torsión del colgajo, del pedículo o en todo caso de ambos. La técnica, si hay una técnica o se ha realizado una técnica quirúrgica deficiente, factores sistémicos del propio paciente, por ejemplo, se ha usado
fármacos vasoconstrictores, si presenta hipovolemia, anemia, una presión sanguínea inadecuada. Todos estos van a influir sobre el compromiso vascular en el colegajo. Siguiente, por favor. Antes, ya para concluir, vamos a hablar de la monitorización del colegajo. Se ha evidenciado que la insuficiencia arterial o venosa en el periodo postoperatorio va a requerir de una exploración completamente inmediata. Para ello se debe evaluar la clínica del paciente y también se debe valorar el colegajo, ¿no? Y dentro de ello lo que buscamos es, por ejemplo, la temperatura. Esta debe ser aproximadamente la temperatura corporal del paciente. El color debe ser rosado. El llenado capilar debe ser aproximadamente 2 segundos. El sangrado se va a dar a través de la introducción de una aguja de pequeño calibre y debe existir un sangrado de color rojo brillante. La firmeza debe ser blando y con cierta turgencia apreciable. Para los signos de insuficiencia arterial, la temperatura va a ser fría, el color es pálido, el llenado capilar va a ser lento, es decir, mayor a 2 segundos, y el sangrado tras la punción va a ser lento o ausente, y va a haber escasa turgencia. En los signos de insuficiencia venosa vamos a tener un aumento de la temperatura, el color va a ser azulado violáceo, el llenado capilar va a ser rápido, mayor a 2 segundos, y el sangrado va a ser vigoroso al realizar el pinchado y además no va a ser de color, como mencionábamos, de un rojo brillante, sino va a ser un color oscuro. Va a haber aumento de la turgencia, el cual se va a ver tenso o hasta hinchado. Siguiente, por favor. Gracias. Correcto, muchachos. Comencemos desde la primera diapositiva para hacer algunas declaraciones. Ya, perfecto. Entonces, bueno, la aclaración entre lo que es de diferencia entre colgajo e injerto parcial e injerto total es definitivamente si uno toma solo la dermis papilar y otro toma dermis reticular o toda la dermis, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de las características de la piel, la dermis papilar tiene pocas fibras elásticas, a diferencia de la dermis reticular que tiene muchas fibras elásticas. Y de ahí es donde vienen todas las características de uno versus otro. ¿Ya? Entonces, pasamos al siguiente. Entonces ahí tenemos, bueno, la clasificación según su origen puede ser, y esto hace pregunta de examen, autoinjerto, isoinjerto, monoinjerto, aloinjerto o senoinjerto. Porque avanzó, ¿y a dónde te mandaste? Ya. Entonces, según su grosor, bueno, lo idealmente no hay que de mediano grosor, pedir grosor fuerte. Mientras más grueso es el injerto, tiene más características de un injerto de una piel total. Mientras más delgado, de una piel parcial. 3 cosas que tienen que acordarse muy importantes en diferencias entre uno y otro. El parcial necesita un lecho menos irrigado o con menos condiciones de irrigación. O sea, se pega más fácilmente a cualquier lecho. El injerto de piel total necesita un lecho muy bien irrigado, muy bien adecuado, de una calidad excelente. Desventaja del injerto de piel parcial es que estéticamente no queda bien y tiene muchas tendencias a ser queloides. En la desventaja y como ventaja del piel total es que estéticamente se adapta y se adapta bien al medio y empieza a convertirse en un tejido muy parecido a la zona receptora. Ventaja del injerto de piel parcial es que se puede obtener en casi cualquier parte del cuerpo.
y se puede utilizar para cubrir grandes extensiones de piel, o de falta de piel, mejor dicho. A diferencia del piel total, que no tiene la capacidad de sacarse de todos los sitios porque, como necesita una reconstrucción primaria, entonces lastimosamente necesita sitios donde sí hay un ligero sobrante de piel. Avancen. Ya, ajá. Primera parte de recuerdo. Por si acaso, las tres fases son, primero, la circulación plasmática, que es la imbibición. Correcto. Como dijo su compañera, sucede dentro de las primeras 24 o 48 horas. Sucede casi inmediato. Casi inmediato. Apenas se pega, se pone el injerto sobre el lecho, casi inmediatamente ya empieza a haber el fenómeno de imbibición. Pero el punto importante es la segunda fase, que no es inoculación, por si acaso, y también va a ser pregunta de examen. El término es inosculación. Inosculación. ¿Qué significa ósculo? ¿Alguno de ustedes sabe? Por un punto para su examen. ¿Qué significa ósculo? Beso, doctor, beso. Sí, doctor. Beso. Eso, ya, ganó Joaquín. ¿Ya? Y por eso es que, si se dan cuenta, su compañera puso kissing capillaries, beso entre capilares. Entonces, no es inoculación, porque no sería kissing capillaris, sino coitus capillaris. Entonces es una inosculación, un beso de capilares. Por eso el término inosculación, no inoculación, ¿correcto? Y bueno, la neovascularización, que se da a partir del quinto día y se establece a partir del séptimo día. Por eso, en base a esta fase de integración, es que nosotros, cuando describimos un injerto de piel, utilizamos dos palabras muy importantes. Uno, si está en fase de adhesión o ya está en fase de prendimiento. ¿Qué significa que está en fase de adhesión? Que posiblemente ya hizo imbibición, ha hecho inosculación, pero todavía no se ha complementado la neovascularización. Pero cuando ya se complementa la neovascularización, ya hablamos ahí de que el injerto ha prendido. Y el tiempo promedio generalmente para decir el injerto ha prendido o no es 7 días. Antes de los 7 días, si el injerto está bien puesto, hablamos de que está adherido. Después de los 7 días, hablamos de que el injerto ha prendido. Correcto. Por último, lo que ha puesto su compañera al final, en la parte final, son las condiciones importantes o condiciones básicas para que se dé un buen injerto de piel. Primero es un lecho receptor adecuado. Tiene que haber un buen lecho receptor. ¿En qué condición es un buen lecho receptor? Un lecho receptor adecuado que tenga suficiente tejido de granulación y tenga suficiente irrigación. Más adelante van a ver cuáles son los lechos inadecuados. Pero bueno, entonces el lecho tiene que ser un lecho adecuado. Tiene que estar limpio y tiene que estar con suficiente tejido neovascularizado o tejido de granulación. Segunda condición, que tiene que haber un contacto suficiente entre ambas superficies, del lecho versus la superficie del injerto. Tiene que haber una adecuada, un contacto eficiente, ¿ya? Una adecuada cohesión entre el lado receptor y el lado del injerto, ¿ya? No se debe formar hematomas ni seromas entre injerto y lecho, porque si no, no se cumple con la segunda parte del contacto adecuado entre los dos elementos. Y lógicamente no va a haber infecciones
Y traumas, con respecto a lo que habla de traumas, me imagino que lo que estamos hablando es que ese contacto adecuado que tiene que haber entre el hecho del injerto y el injerto no se debe estar movilizando, porque cada movilización sufre un trauma y cada trauma hace volver de que está en una fase de inosculación o posiblemente está empezando a haber una neovascularización, pasa a ser cero y se convierte de nuevo en una inhibición. Entonces, condiciones básicas. 1, un lecho receptor adecuado. 2, contacto adecuado entre las dos superficies. No formación de seromas, no debe haber inyecciones y no debe haber movimiento. Avanza. Ya. Ahora, retrocede. Avanzaste mucho. Ya. Entonces, acá también tenemos que tener algo muy importante. La característica del injerto de piel parcial, ¿ya? Se comporta, como ya les he dicho a varios que tienen prácticas, se comporta como el lecho donador se comporta como una quemadura de segundo grado. Porque generalmente, como tocamos dermis papilar, aún dejamos el dermis reticular y con sus dos anexos, que son folículos pilosos, glándulas sudoríparas, y a partir de estos es donde empieza la repitilización. A diferencia del injerto piel total, como sacamos hasta dermis, entonces ya no sacamos ya sacamos todos anexos, y al no haber anexos, no hay capacidad de repitilización espontánea. Por lo tanto, se tiene que hacer un cierre primario del área dadora. ¿Ya? Entonces, como ahí dice, ¿dónde puedo utilizar injerto de piel total? En cualquier parte. Puede ser en heridas grandes, quemaduras profundas, como ponen ahí. Todo lo que está ahí. Entonces, para que mejore la capacidad de cobertura, se le hacen incisiones que se le llama, como su compañero ha dicho, el mallado, para que ésta se pueda extender más y hasta se pueda llegar a extender a el doble de la extensión inicial. ¿También se puede hacer un mallado en la piel total? Sí. Sí se puede hacer un mallado en piel total, un poco más difícil porque es más gruesa, pero sí también se puede hacer un mallado en piel total. ¿Ya? Y como ahí pone las características en cara, nariz, párpados, orejas, para reparar los dedos, sí, pero también en zonas donde hay mucha fricción. Dorso de mano, también ponemos piel total. Planta del pie, también ponemos ahí piel total porque son zonas de alta fricción y que tienen mayor resistencia a los traumas. Acuérdense, el piel total tiene mejor resistencia a los traumas, golpes o raspaduras que el injerto de piel parcial. Adelante. Bueno, este cuadrito apréndanselo muy bien, apréndanselo de memoria, porque es la diferencia, porque avanzas, ¿ya? Porque es la adecuada diferencia entre uno y otro. Y esta parte muy interesante, ¿ah? ¿En un injerto de piel parcial puede crecer cabello? No. Pero en un injerto de piel total sí puede crecer cabello. ¿Ya? Es punto muy importante. ¿Ya? Avanza. Ha retrocedido. Ya los métodos para obtención de la piel parcial y la piel total, los dos son totalmente diferentes las formas. Me hubiera gustado que presenten un video de cómo se obtiene un injerto de piel total, porque es totalmente diferente al injerto de piel parcial. Actualmente el injerto de piel total se utilizan los dermátomos, ya como el Pachet, el Reese, el Zimmer, el Brown, todos esos son dermátomos, que han facilitado bastante la toma de injerto de piel parcial.
Pero hasta ahora el injerto de piel total se toma en forma manual, con bisturí en mano, y se empieza a tomar la piel total. Es mucho más complejo y más trabajoso la toma del injerto de piel total. Avanza. Bueno, acá el área receptora ya, como lo hemos mencionado previamente, tiene que estar limpia, tiene que estar irrigada y tiene que tener una adecuada adhesión entre las dos superficies de los tejidos y no tiene que estarse movilizando para obtener un resultado óptimo. Avanza. Bueno, acá se les habla del enmayado. El enmayado generalmente lo utilizamos en zonas o para pacientes que son grandes quemados, donde la cantidad de piel que tenemos no es suficiente como para cubrir toda la superficie quemada, entonces la mallamos y con eso conseguimos una mejor cobertura, una mayor cobertura de la zona dañada. Para eso es el enmayado, ¿ya? Para ampliar la posibilidad de cobertura del injerto de piel. Avanza. ¿Ya? Como las condiciones del injerto de piel total, a diferencia del injerto de piel parcial, son diferentes, como les digo, el injerto de piel parcial, el lecho se adhiere muy fácilmente, más fácilmente. En cambio, el injerto de piel total necesita definitivamente que haya mejores condiciones, que las condiciones sean lo más óptimas posibles. Por lo tanto, los injertos de piel parcial, como dijo su compañera, no necesitan ser suturadas, aunque antiguamente sí suturaban todo. Actualmente las injertos de piel parcial se colocan y como ya empieza a haber inmediatamente un fenómeno que se llama la inosculación, entonces ya empieza a haber una adherencia rápida. Y como estos injertos de piel parcial no tienen la capacidad de elasticidad, entonces se quedan establecidos y pegados en el punto donde que se les coloca. Es casi inmediato ese fenómeno. A diferencia de los injertos de piel total, que por motivo de la elasticidad que tiene y la contractura primaria que posee, esta vence inmediatamente el proceso de inosculación. Entonces se coloca inmediatamente sobre el lecho, pero también lo que sucede es que se contrae y no permite que haya un buen efecto de inosculación. Por lo tanto, se tiene que suturar este injerto de piel total y mantener una adecuada tensión para que pueda haber el fenómeno de inosculación. Y en el injerto de piel total se colocan otros dispositivos como un apósito de Brown para poder garantizar la adecuada adhesión de estos injertos, ¿no? Que es primero un lecho adecuado, no infecciones, tiene que haber un buen afrontamiento de las superficies y no debe haber movimiento. Y el apósito de Brown nos garantiza que no va a haber nada de movimiento sobre ese injerto de piel total. Avanza. ¿Ya? Como acá menciona, la inmovilización es importantísima, hay que evitar que se formen hematomas, no debe haber infecciones, definitivamente no debe haber infecciones, y con eso ya podemos tener una garantía de que nos vaya mejor. ¿Ya? Tanto en injerto de piel total como en injerto de piel parcial, depende bastante del propio organismo del paciente si forma cicatrices hipertróficas o hasta queloides. Correcto. Como dice acá, contraindicaciones, todas esas contraindicaciones van de acuerdo a todo lo que hemos estado hablando de un lecho limpio y adecuado. Punto importante, no solo en hueso cortical sin periósteo es donde no pega. Si se acuerdan cuando mencionaron, hablaron en el tema de heridas,
¿Se acuerdan que les mencioné que los tendones tampoco tienen un peritendón que vasculariza? Entonces también sobre tendones normalmente no pega el injerto de piel, no solo en huesos corticales sin periósteo. Bueno, si hay un sangrado persistente, así que es hemostasia. Si hay... y con respecto a eso, ya algunos de sus compañeros cuando han visto la colocación de un injerto de piel parcial, les hice recordar que miren el efecto que tiene el injerto sobre el lecho. Es hemostático. Cuando hay un gran sangrado en capa del lecho, significa que está espectacularmente bien, listo para aceptar un injerto. Ponemos el injerto de piel y a los segundos ya el injerto de piel empieza a hacer un efecto hemostático, sella todos los vasos que están sangrando y todo ese gran sangrado de un lecho por sangrado en napa o en capa baja, disminuye y se mantiene adecuado. Y cuando tratamos de movilizar a los minutos ese injerto, ya había una adhesión entre las dos superficies que nos da una tranquilidad de que está funcionando adecuadamente. Avancen. Ok. Los colgajos, bueno, hay dos tipos de colgajos randomizados y colgajos axiales. Los colgajos randomizados son aquellos que se basan principalmente en la irrigación la irrigación por la red superficial, la red vascular superficial o red vascular profunda. A diferencia de los axiales que se basa principalmente en la presencia de un vaso arteria-vena conocido y que nos permite una adecuada irrigación de ese tejido que vamos a transportar. Entonces vamos a hablar de los colgajos randomizados. Avanza. Ya para eso tenemos que conocer la parte de la anatomía, en donde ven que hay arterias que van hasta casi la superficie de la piel, que pueden ser directos e indirectos. Directos porque son septales y que están directamente de la arteria principal y van delgaditos, van hacia formar la red superficial. Pero generalmente estos directos van a formar la red superficial profunda. Cuando son indirectos, porque de las ramas musculares salen unos vasos sanguíneos y que van directamente a formar la red superficial, la red vascular superficial. Entonces la red vascular profunda generalmente se encuentra a nivel de la epidermis y la red vascular profunda se encuentra al nivel de la dermis. Ya. Continúa. Bien. Ahora, la teoría de los angiosomas es muy importante. Me imagino que lograron entender de que cada segmento tiene una arteria que va directamente hasta la red superficial, hasta la red vascular profunda, y que irriga un gran sector, y que son como si tuviéramos el organismo o toda la piel tuviéramos parchecitos, irrigados por una arteria. Y que en muchas ocasiones entre parche y parche hay conexiones. Por eso es que se viene la teoría que continúa, siguiente, la teoría de los angiosomas con su territorio anatómico, dinámico y potencial. El territorio anatómico, como bien dice la figura, cuando hay dos vasos, digamos, los dos vasos están permeables, entonces ocupan un territorio anexo, como si tienen su frontera. Tienen una frontera de irrigación y cada uno se encarga de irrigar hasta su frontera. Pero sucede un evento en el cual uno de los vasos se obstruye, se corta o se malogra. Entonces aparece inmediatamente el efecto del territorio dinámico, que son las microconexiones entre capilares que hay en esas zonas y que al no haber flujo de la zona donde se ha cortado el vaso sanguíneo, entonces el flujo sanguíneo del vaso presente abarca más territorio. Como se dice,
invade el territorio que no está siendo irrigado, porque hay pequeñas conexiones, y ese es el territorio dinámico. Y cuando hablamos del territorio potencial, el territorio potencial es cuando el organismo tiene tiempo, o nos da tiempo, de que se formen neovasos y pueda correr más allá de el territorio dinámico. Y puede coberturar todo el territorio de la arteria que estuvo lesionada. Entonces, acordarse bien, territorio anatómico, territorio dinámico, territorio potencial. Territorio anatómico es la perfusión normal. El dinámico es cuando se corta un vaso sanguíneo y es lo que invade el territorio dañado por parte de las zonas no dañadas. Y el territorio potencial es lo que se esperaría, se suplicaría de que pueda completar y reparar o mantener una irrigación de todo el territorio que ha sido comprometido por el daño del vaso lesionado. Avance. Ya, entonces, bueno, ya sabemos consideraciones en los colgajos. Esto hay que tomarlo en cuenta. Son más estéticos los colgajos, sí, son un poco más estéticos, dependiendo bastante de edades y de personas. Pueden ser, esto sí no se dio, cuando hay elementos nobles, como huesos, tendones, o hasta articulaciones, que son también zonas fibrosas, tendinosas, entonces no podemos cubrirlo con un injerto de pie porque lastimosamente va a fracasar. Entonces se tiene que utilizar un colgajo. ¿Ya? Cobertura de úsula por presión porque son zonas de alto trauma. Reconstrucción oncológica dependiendo bastante porque hay muchas reconstrucciones oncológicas que son pequeñas y se usan injertos de piel. ¿Ya? Materiales protésicos, lógicamente, necesitamos, y cobertura de regiones con escasa irrigación, también necesitamos colgajos, porque son lechos muy, pero muy pobres vascularmente hablando. Por lo tanto, el lecho de esa herida que ha tenido escasa irrigación por lesión por rayos X o por radioterapias, entonces se le coloca un injerto de piel y por escasa vascularización no pega. Por lo tanto, tiene que hacerse un colgajo. Avance. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, como se dice, para estos colgajitos, la línea del Langer, pero también tenemos que tomar las líneas de Borges y también tomar en cuenta las líneas de Creisy. Para el expositor, ¿qué son las líneas de Borges y qué son las líneas de Creisy? Expositor, ¿sabe cuáles son las líneas de Creisy que está buscando ahorita? Doctor, no sé. Ya. Estas líneas de Creisy, bueno, y principalmente las de Borges, son líneas de tensión. Cuando se hicieron los estudios de las líneas de Langer, se hicieron en muertos, en personas, todas eran fallecidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta imagen que muestra a su compañero, la línea de Langer, por ejemplo, en la zona interciliar, entre los ojos, ¿correcto? Esas son las líneas de Langer. Pero una línea de Creisy, ustedes frunzan el ceño, y cuando fruncen el ceño, van a ver que se forman líneas verticales, no horizontales, verticales, siguiendo el eje de la nariz en la zona de entre las cejas. O es esa cara de molesto, amargado, ¿no?
el entrecejo se arruga. Entonces, esas son líneas de tensión en vivos o líneas de expresión. Por lo tanto, las líneas son diferentes, las líneas de Crazy-Borger son diferentes a las líneas de Langer. Y generalmente estas líneas se expresan más en el rostro. ¿Por qué? Porque la unión de la piel hacia la musculatura del rostro es mucho más íntima en el rostro que en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando sonríen, también se forman diferentes líneas que van en contra de las líneas de Langer. Entonces, mucho en cirugía plástica trata de basarse en la línea de Langer, pero tienen que tomar en cuenta las líneas de Borges para poder hacer una adecuada sutura o un adecuado colgajo. Entonces, no se olviden de estas famosas líneas de Crazy-Borges. Las líneas de Crazy-Borges son en actividad. Las líneas de Langer son en pacientes que han sido estudios muertos. ¿Correcto? Entonces son líneas de tensión en expresión actividad. Continúa. Bueno, esto es una parte muy interesante, y esto sí, entiéndalo. Acuérdense del territorio anatómico, causas de un fracaso y fenómenos del retardo. Que en los patrones de supervivencia, bueno, ya saben, los plexos exodérmicos y la perfusión normal, otras palabras, su territorio anatómico. Pero también puede haber, esto depende también del territorio dinámico, ¿ya? Lógicamente las causas de fracaso es el aporte sanguíneo, pero también, bueno, acá sí lo menciona, torsión del pedículo, pero ese no es un factor externo, es un factor intrínseco, una mala irrigación venosa o mal drenaje venoso, y esto principalmente por la torsión del pedículo, porque los hemos doblado demasiado, aparte de los que es el hematoma, tensión excesiva y mala posición. ¿Qué es el fenómeno de retardo? No lo explicó muy bien su compañero. El fenómeno de retardo es que cuando tenemos colgajos grandes, lo que tratamos de hacer es, hacemos el corte en la incisión. Cortamos, pero no lo despegamos de su fascia. En otras palabras, es como si solo con el bisturí hiciéramos una marcación profunda de cómo va a ser el colgajo. Entonces, con eso cortamos las líneas de irrigación de los angiosomas, teniendo la expectativa que con eso estimulemos la apertura de las anastomosis entre angiosomas, dándonos una mejora del territorio anatómico y utilizando el territorio funcional. Y, si es posible, que se abra también todo para que se utilice el territorio potencial. Con eso aumentamos la capacidad del colgajo en lo que respecta a extensión. Pero como no cortamos o no lo separamos de su fascia, entonces todavía contamos con la irrigación que viene desde la parte profunda. Entonces, con eso nos aseguramos que el colgajo va a sobrevivir, pero estimulamos que al momento de la movilización se hayan activado todas las conexiones para que pueda sobrevivir este colgajo a ser un colgajo grande. Punto importante, se hace el corte y recién a la segunda, tercera semana se hace la transferencia del tejido. Avanza. Bueno, acá tenemos todas la clasificación, composición, locales de avance y deslizamiento, con pivote, rotación, transposición, interpolación, a distancias directos e indirectos libres, que generalmente eso ya corresponde a los colgajos axiales, ¿no? Entonces, avanzamos.
Entonces tenemos por su movilidad, avanza. Ya más o menos el efecto primario, el efecto secundario. Esto tienen que entenderlo bien. El efecto primario es lo que tenemos que cerrar. El efecto secundario es el efecto que nos queda después de cerrar el primario. En algunas ocasiones no nos queda defecto, en algunas ocasiones nos puede quedar un defecto que es imposible de cerrar y necesitamos colocar hasta un injerto de piel. Pero acuérdense de los dos. Voy a preguntar, defecto primario, defecto secundario. No se equivoque. Avance. ¿Ya? Con respecto al movimiento del tejido primario, movimiento del tejido secundario. Los que han llegado a hacer la práctica de suturas, cuando hemos hecho los puntos de ángulos de zonas en B, han visto que no solo levantábamos el colgajo, sino también levantábamos o despegábamos los bordes de toda la zona del colgajo. ¿Por qué despegamos todos los bordes? Para que todo se pueda hacer una movilización adecuada. Entonces, el movimiento primario es propio del colgajo. Es el colgajo que se moviliza hacia cubrir el defecto. Y el movimiento secundario es el que se hace de los bordes del defecto hacia el colgajo para cerrarlo de manera adecuada. O sea, no solo se va a mover la piel del colgajo, sino también la piel de los alrededores del lecho para poder cerrar bien esto. ¿Correcto? Entonces, ese es el movimiento primario del colgajo, movimiento secundario de la piel que rodea el defecto o la herida. ¿Ya? Y eso es lo ideal, eso es lo que se tiene que hacer, no solo movilizar el colgajo, sino dar la oportunidad de que la piel alrededor también se movilice. Avanza. Y esto también es muy importante, la proporción entre longitud del colgajo y el pedículo del colgajo o ancho del colgajo. Normalmente esta relación tiene que ser la base del colgajo, o sea, el ancho del colgajo, tiene que ser 1,1 y la longitud del colgajo máximo 3. Cuando superan esas proporciones, lo que va a suceder es que la parte superior o la parte más distal del colgajo se va a morir o va a necrosarse. A ver, para el expositor, realmente, ¿qué es el triángulo de Buró? Doctor, son incisiones en B que van a ayudar a que que no haya mucha tensión al momento de hacer sutura cuando hay piel cuando hay piel sobrante, ¿no? Tensión, piel sobrante. Bueno, no has entendido bien. Pasa el video que está. Avanza. Ahorita voy a explicarles cuál es el triángulo de Buró que se hace. ¿Ya? Avanza el video. El video es que te va a explicar bien esa parte. Presentaron un video. Y ahí tenemos el efecto. Avánzalo. Ahí están ya diseñando el colgajo de avance. Si se dan cuenta, están levantando y están decolando la parte del colgajo. Y ven cómo la piel, cómo la pinza abre los lados de la piel
y hasta debajo del colgajo de la piel, para que nos ayude al cierre o contracción secundaria del colgajo propiamente dicho. ¿Ven cómo está poniendo los puntos? Entonces ya está con los puntos cerrando el defecto. Y ahorita ven cómo la parte inicial del colgajo, en la parte se ven como un abultamiento que lo está señalando con su flechita, ahí se forma ese abultamiento, que le denominamos orejitas de perro. Entonces, para que el colgajo quede más estéticamente adecuado, esas dos orejitas de perro que se están formando, le hacemos un cortecito triangular, sacamos ese triángulo para que el afrontamiento sea más adecuado y no se forme ese repliegue. Entonces, ese repliegue que estamos recortando se llama, ese es el triángulo de Buró. Y miren cómo encaja mucho mejor al sacar ese triángulo de Buró. No es que mejore la intención, mejora la estética. Listo. Avanza. Siguiente, continuamos con los temas. Ya, entonces sí, continuamos con los colgajos. Avanza. Ya es el colgajo en H, son dos laterales que se dan, esto igual a los dos, como ven en la imagen, hace un triángulo de Buró para que cierre en forma más exacta y adecuada. Avanza. Este colgajo BY tampoco nos lo han sabido explicar muy bien. Lo que tratamos de hacer es que, como ven en la imagen del dibujo de las líneas, lo que tratamos es que avance ese colgajo de piel y vaya a cubrir una zona donde hay un defecto, como señala en la punta del dedo. ¿Ya? Y se convierte, una vez se hace una incisión en V, y al avanzar ese colgajo en incisión en V, se logra cerrar ese defecto, pero ahora se sutura como si fuera Y, por eso se le dice BY. Y cuando es al revés es YB, pero generalmente lo más utilizado es el colgajo BY. Tiene sus pequeñas atingencias que sería bueno que las vamos a hablar cuando tengamos la práctica de suturas, para que entiendan adecuadamente cómo se comporta este colgajo, porque no es un colgajo fácil, no es un colgajo sencillo. Avance. Avanza. Ya, estos son los colgajos de rotación, donde también se corta un colgajo, un triángulo de Buró para poder hacer que quede en forma más adecuada. Ahora, has mencionado Dofurmentel, Mowley y Zetaplastías, pero no me has hablado del Dofurmentel, me has hablado del Limber, no del Dofurmentel. Avanza. Ya, ese es un colgajo de rotación o traslación, porque hay un tejido, interpone entre uno y otro un tejido sano. Avanza. Este es un famoso colgajo, el colgajo del Limber. El colgajo del Limber tiene el detalle que nos da la posibilidad de aplicar 3 colgajos. Imagínense esa L que se forma alrededor. Imagínense, ustedes se acuerdan ¿cómo se llama esto? De la nave de Star Wars, la de Darth Vader.
¿Se acuerdan cómo era la nave de Darth Vader? Vamos a la pizarra. Están viendo mi pizarra, ¿sí? Nadie está solito. ¿Hay alguien? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, ¿están viendo la pizarra? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ven el dibujo que estoy haciendo? Está en blanco, doctor, la pizarra. No se observa, doctor. Recién se ve, doctor. Recién se ve, doctor. Ya vieron el rombo que he dibujado. Sí, doctor. Ya vieron el rombo. Entonces, ese es el rombo que cuando veían la orejita, ven al paciente, veían su orejita y veían una lesión a este nivel y se hizo como una especie de rombo. ¿Ya? ¿Ven el dibujo que dice? Sí, doctor. Correcto. Entonces, cuando tenemos lesiones grandes, ese rombo, nosotros trazamos una línea que va desde en el diámetro menor, trazamos una línea. Y calculamos una distancia de un lado del rombo que sea igual a la distancia de esta línea. Igual calculamos de esta distancia que sea igual a esta distancia. Cuando calculamos la distancia, trazamos líneas paralelas, una para un costado, otra para otro costado, una para este costado y otra para este costado. Por lo tanto, si vemos bien el diseño, ¿se acuerdan de la nave de Darth Vader? De la Guerra de las Galaxias, tenemos dibujada una nave de Darth Vader aquí. Entonces, ¿por qué es importante tener esto? Porque esto me da la opción de utilizar 4 posibles colgajos. Puedo utilizar este, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, si quiero utilizar el 1, voy a tener que recortar bien esto, levantarlo y trasladarlo para este costado. Por lo tanto, este borde tiene que juntarse con este borde. Este bordecito se junta con este borde. Y finalmente, este borde tiene que juntarse acá. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que esta punta, al final de cuentas, va a terminar yéndose aquí, como han visto en el video. Ahora lo van a revisar y van a ver cómo esa punta va acá. Va a este punto. O sea, esta punta termina yendo a este punto. Entonces, eso nos da una posibilidad de cierre. Pero se puede hacer ahí, puede utilizarse el 2, puede utilizarse el 3 o puede utilizarse el 4. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que comparte tu imagen del colgajo. ¿Ya? Lo que pasa ahí es que ha tomado la opción 2. O en la imagen donde habla del colgajo del Limber, ahí está tomando la opción 1.
Entonces, corre ese video del colgajo del limper. Entonces, ahí páralo. Ahí tenemos la lesión. ¿Ven la lesión? Bueno, está limpiando todo. Y ven la lesión y lo que hace es un recorte. Imagínense que están haciendo el rombo. A ver, avanza hasta donde está dibujado el rombo. Bueno, limpian, todo eso, ya está. Entonces, a ver, Noel, si es que puedes dibujar en tu pantalla o marcar en la pantalla, ¿cuáles serían los otros 3 posibles colgajos? Ajá, ese hacia el costado. Y los otros 2 sería continuando esa línea medial hacia atrás, hacia la oreja, lo cual sería imposible. No se podría hacer. Entonces, aquí el médico ha decidido 2 posibilidades. O el colgajo que tomó, o tomar el otro colgajo que está casi cerca al canto interno del ojo izquierdo. Pero, ¿cuál es el que deforma menos? Entonces, ahí he elegido el que deforma menos, el que está dibujado. Entonces, avanza, continúa. Entonces, ahí ha formado el... Bueno, está infiltrando lógicamente anestesia, está ahí recortando la lesión primero. Ya, sacando toda la lesión. Y ya sacó la lesión con buenos bordes ampliados. Y ahí lo que está haciendo es recortando ese colgajo. Ven cómo está levantando primero el colgajo y miren cómo lo traslada. ¿De dónde provenía? De un costado, hoy tapa el hueco. Entonces, este colgajito me gustaría, lo vamos a tratar de ver y hacer en las prácticas de suturas para que puedan entenderlo. Porque realmente es un excelente recurso para tratamiento de estas lesiones o lesiones con defectos. Y les da la oportunidad de poder determinar cuál sería la mejor forma de reconstrucción de algún sector dañado. Listo. Avanza. Y listo, llegamos los chicos de Ven, ese es el punto final y listo. Ya, esto sí tienen que tenerlo en cuenta porque este es el principal error. Ventajas o cuando apretan mucho, el colgajo está muy distendido o el movimiento es demasiado rotatorio que produce una estenosis de la zona. Avanza. Y bueno, la monitorización del colgajo es muy importante con respecto a saber cuándo es el problema de insuficiencia arterial y cuándo es un problema venoso. Y este es muy interesante y me ha gustado que lo ponga ahí. Arterial realmente está pálido, está frío y no hay llenado capilar, casi no hay llenado capilar. Como algunos de sus compañeros han logrado ver cuando hemos hecho colgajos, donde hemos visto un adecuado llenado capilar del colgajo. ¿Ya? Eso es arterial. Y generalmente con un problema arterial,
de adecuada irrigación. El problema es que, o bueno, al segundo o tercer día ya este colgajo se empieza a poner negruzco y empieza a perder vitalidad y empieza a ponerse duro. A diferencia del sufrimiento venoso, que es mucho más largo, y la coloración no es pálida, sino es más oscura, morado, se empieza a poner morado porque no tiene forma de eliminar la sangre. Llega la sangre, pero no regresa, porque el sistema venoso está interrumpido. Su necrosis es más larga tiempo, es más sufrimiento. Cuarto, quinto, sexto día, ya empieza realmente a necrosarse. ¿Ya? ¿Hay un adecuado llenado capilar? Sí, pero en muchas ocasiones ni siquiera lo podemos ver el llenado capilar porque está tan morado que no se puede apreciar en forma adecuada. En ambos casos, cuando hay sufrimiento, signos de insuficiencia arterial o signos de insuficiencia venosa, lastimosamente los dos llegan a la necrosis del tejido. Quien se demora más es la insuficiencia venosa y la que es más rápida en necrosar el tejido es la insuficiencia arterial. Avanza. Y listo. ¿Alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Dime, Noel. Doctor, en lo que son los colgajos randomizados en la revascularización, ¿cuál es el proceso fisiológico bueno el que se desarrolla, ¿no?, para la revascularización de estos? Los randomizados, la revascularización. No hay forma de revascularizar un randomizado. Cuando tenemos un colgajo randomizado, inmediatamente el hecho y vemos que tiene signos principalmente de problemas venosos más que arterial, o que diga arterial más que venoso, o sea, está muy pálido, no le debemos vida a ese colgajo, lo que tenemos que hacer es desatarlo por completo. Y primero verificar si es que el pedículo es adecuadamente, lo suficientemente ancho o grande para que pueda irrigar todo el colgajo. Segundo, lo que tenemos que ver es si es que hemos liberado los tejidos de abajo y promover un adecuado cierre con la movilización primaria y la movilización secundaria. Primaria del colgajo, secundaria de los bordes de la lesión. Verificar que no esté demasiado doblado, demasiado rotado el colgajo, porque caso contrario, sí va a haber una obstrucción más venosa que arterial. Acuérdense muy bien que las arterias por lo menos tienen una capa muscular que le da más resistencia al momento de las torsiones, pero también el drenaje venoso son mucho más delgadas las paredes y más fáciles de ser colapsadas. Por lo tanto, se les puede hacer daño más fácilmente. Pero un proceso por el cual se dé una revascularización en un colgajo que no esté adecuado, no, lo que tenemos que ver es bien cómo es que está colocado el colgajo. Y si hablamos de los fenómenos de no de revascularización, sino de ampliación del margen de irrigación de un angiosoma, es mediante los territorios, tanto funcional como potencial. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Listo, muchachos. Entonces, nos estamos viendo el próximo martes. Cualquier duda, me mandan un mensaje. Cierre. Antes de irse, no se olviden de poner presente. Y hasta el próximo.